Ya, vas. No, oye. Hola, buenas tardes. Soy Saraí Hernández, tengo 22 años, estudio arquitectura en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Voy en séptimo semestre y bueno, yo nací en el DF, pero llevo viviendo aquí en la ciudad de Puebla desde que tengo 3 años. En esta ocasión les voy a hablar de la arquitectura maya. ¿Por qué la arquitectura maya? Bueno, en sí la arquitectura de las culturas mesoamericanas antiguas siempre ha sido de mi interés, pero sobre todo la maya a raíz de que tuve la oportunidad de conocer sus zonas arqueológicas. Bueno, pero antes de hablar de la arquitectura en específico, me gustaría que tuviéramos en claro quiénes son los mayas. Los mayas son una civilización precolombina que se desarrolló en la región de Mesoamérica y se empezó a desarrollar en los años 1500 a.C. y terminó más o menos en los 250 después de Cristo. Estas son fechas aproximadas. Los mayas se establecieron en los estados de México, tales como Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y en países como Honduras, Guatemala y Belice. Ahora bien, por su largo periodo en el que se desarrollaron los mayas, se puede decir que estuvieron presentes en los 3 periodos, en el preclásico, clásico y posclásico. En el periodo preclásico, al inicio no se tenía algún registro o conocimiento de que hubiera información sobre su arquitectura. Sin embargo, las investigaciones demostraron que existen ruinas arqueológicas en Guatemala, que son el Mirador y Nacpé, que ya muestran rasgos de urbanización que adoptaron de la cultura olmeca. El periodo clásico es en el que se considera donde hubo más centros y ciudades que se desarrollaron. Algunos ejemplos son Tikal, que está en Guatemala, está Cobá en Quintana Roo, Palenque en Chiapas y Calakmul en Campeche. Esto por mencionar unos, otros ejemplos son como Tulum y Copán. Y finalmente, pero no menos importante, está el periodo posclásico. En este periodo se desarrollan ciudades como Chichén Itzá en Yucatán, Bacalar y Mayapán. Estos están en Bacalar y Chetumal están en Quintana Roo y Mayapán está igual que Chichén Itzá en Yucatán. Ahora sí, hablemos de lo que es la arquitectura maya. La arquitectura maya se caracteriza por desarrollarse, o sea, la arquitectura se va desarrollando respecto a un centro de culto, o sea, se basa alrededor de este centro. Y se regían mucho por alineaciones astronómicas, las cuales iban determinando jerarquías sociales, es decir, entre más cerca estuvieran del centro, más importantes eran las personas, y conforme se iban alejando eran de menor importancia. Luego, con el paso del tiempo, no solo las alineaciones astronómicas influían en el trazo urbano, sino que también importaban otros aspectos como la política y cuestiones religiosas y míticas. También la geometría, bueno, como sabemos, esta región es de vasta vegetación, por lo que buscaban que se creara una arquitectura topográfica entre lo que era la geometría y el paisajismo. Dentro de las obras principales en las que más destacan en esta arquitectura están las pirámides templo, los sistemas templarios, palacios, los campos de pelota, observatorios y centros ceremoniales, por mencionar algunos. Luego, existe una clasificación con varios conceptos por los cuales podemos identificar la arquitectura maya. Se divide en lo que es la concepción, que puede ser idealista simbólica o pragmática funcional. Y luego está lo que es el subgénero, qué tipo de arquitectura es, puede ser religioso ceremonial, civil, astronómico o militar. Puede ser su estética, que puede ser intimista o híbrida. La morfología puede ser barroca o híbrida. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el barroco, que se caracteriza por la saturación de elementos en su arquitectura.
El sistema constructivo, que puede ser un murario, las bóvedas falsas o las columnatas. El material con el cual elaboraban, que puede ser la argamasa o la cal, puede ser madera, piedra, paja o barro. Y finalmente tenemos la técnica constructiva, que se clasifica en un bloque tallado. Y aquí tenemos un ejemplo de una estela, que es una piedra en la cual se tallan elementos y se utiliza para representar a lo mejor dioses o deidades. Los cantos rodados, la mampostería y el ladrillo y el revoque. Bueno, como ya habíamos mencionado las principales construcciones mayas, ahora las vamos a definir, o sea, lo que significa en maya y cuál era su función. El centro de culto. El centro de culto en maya significa centro del mundo, y su función se utilizaba para centros políticos, ceremoniales, astronómico y o comercial. Luego tenemos la plaza comercial, que significa en maya el mar primordial. Aquí se llevaban a cabo reuniones comunitarias, pero con propósitos específicos. Luego tenemos la pirámide de templo. Esto es un ejemplo de pirámide de templo y tiene tres ejes principales. El primero, que es la pirámide, que significa el inframundo. Luego sigue el templo, que viene siendo esta parte, que significa la tierra, y luego la cresta, que representa al cielo. El pirámide de templo en maya significa que es una abstracción de la montaña. Luego el campo de pelota. El campo de pelota es un portal al inframundo, es lo que significa en maya, y aquí se llevaban a cabo juegos rituales en los que se hacían sacrificios humanos que eran ofrecidos. El ganador se ofrecía como un sacrificio humano. Luego vienen el basamento y la bóveda, que son los elementos arquitectónicos. El basamento se utilizaba como una explanada o era una base en donde se iba a desplantar algún edificio. La bóveda es una techumbre interior. Y finalmente tenemos la ciudad, que significa, es una gran urbanización sedentaria que fungía como habitacional y cultística. Ahora, bueno, voy a hablar de tres centros o ciudades importantes de la arquitectura maya, y que son Tikal, Palenque y Copán. Tikal está ubicado en Petén, Guatemala. Se desarrolló en los periodos preclásico y clásico. Y bueno, es un urbanismo ceremonial, astronómico y habitacional. Dentro de sus elementos arquitectónicos que podemos encontrar están lo que son las pirámides templo, un sistema templario, tiene juego de pelota, el campo de pelota, observatorios, estelas, palacios, centros ceremoniales, entre otros. Palenque. Palenque se encuentra ubicado en el estado de Chiapas, en la República Mexicana, y es un centro cultístico y político. Palenque se caracteriza por su configuración, su morfología barroca y luminosa. Juega con los claroscuros y es un conjunto intimista que expresa espiritualidad constructiva. Es decir, por ejemplo, en el templo de las inscripciones, por adentro existe una tumba, la cual es una ofrenda, y podemos ver cómo se encuentran los tres elementos, lo que es la pirámide, el templo y la cresta. También está lo que es el templo del sol, y aquí arriba podemos ver un palacio, y bueno, eran templos dinásticos y tenían un equilibrio compositivo. Y lo que sigue. Y finalmente tenemos a Copán, que a diferencia de los otros centros que ya mencioné, Copán no coincide tanto en la morfología, sino que tiene otras características. Copán posee dos elementos arquitectónicos contrapuestos. En esta imagen podemos apreciar cómo busca un equilibrio
es decir, se equilibra mediante un vacío y un lleno, y al mismo tiempo sus pirámides templos, tienen una proporción entre lo que es su ancho y su altura, a diferencia de otros centros que, como Tikal, por ejemplo, que vimos que tiene una pirámide muchísimo más alta y esbelta. Este es un campo de pelota, es un ejemplo, y bueno, ahí podemos ver lo que es una estela y que está enmarcada en una pirámide con grabados que representan su cultura. Bueno, a continuación les voy a mostrar un video acerca de lo que es la cultura maya. Durante esta época de la cultura maya, los centros de poder religioso, comercial y burocrático crecieron para convertirse en increíbles ciudades como la preclásica El Mirador, la mayor del clásico Tikal y las posclásicas Chichén Itzá y Uxmal. En el corazón de las ciudades mayas existían grandes plazas rodeadas por sus edificios gubernamentales y religiosos más preciados, como la Apocalipsis Real, grandes templos de pirámides y ocasionalmente canchas de juego de pelota. Inmediatamente afuera de este centro de rituales estaban las estructuras de los menos nobles templos más pequeños y santuarios individuales. Esencialmente, mientras menos sagrada e importante era una construcción, mayor era el grado de privacidad. Construcciones notables, plataformas ceremoniales. Estas eran comúnmente plataformas de piedra caliza de menos de 4 metros de altura, donde se realizaban ceremonias públicas y ritos religiosos. Palacios, grandes y a menudo muy decorados. Los palacios generalmente se encontraban cerca del centro de una ciudad y hospedaban a la élite de la población. Grupo E son observatorios, debido al preciso posicionamiento del sol por los templos pequeños, cuando se los ve desde la pirámide durante los solsticios y equinoccios, usando la estela como referencia. Pirámides y templos. Con frecuencia los templos religiosos más importantes se encontraban en la cima de las pirámides mayas, supuestamente por ser el lugar más cercano a los cielos. Canchas de juego de pelota. El juego de pelota tuvo un papel ritual, político y posiblemente económico. El juego de pelota simboliza la lucha entre las fuerzas opuestas del universo. Es la lucha entre el bien y el mal. La pelota en constante movimiento representa el movimiento de los astros y las fuerzas de la creación.
Bueno, ya para concluir, recapitulando todo lo que hablamos anteriormente, podemos decir que la cultura maya es una de las culturas con mayor duración en lo que fue de las culturas prehispánicas, y no es que de las más grandes y extensas, como podemos ver, por toda la región en la que se extendieron. Sabemos que estuvieron presentes en los tres periodos. Tienen existen bastantes zonas arqueológicas como ya lo mencionamos, Tikal, Palenque, Tulum en la playa, Chetumal, Bacalar, Mayapán, Cobá, Copán, Bacalar, El Mirador, Macbeth, por mencionar algunas. También, bueno, ya vimos que la arquitectura maya también se clasifica por varios conceptos, como ya hemos mencionado, lo que son la concepción, su subgénero, el material con el que se construye, el sistema constructivo que se emplea, la técnica constructiva, su morfología y la estética de la arquitectura. También ya vimos cómo conforme pasa el tiempo, bueno, si bien la arquitectura maya en general tiene características comunes, existen aspectos que cambian de acuerdo al periodo. Por ejemplo, no es lo mismo la arquitectura del preclásico de Tikal que la arquitectura del posclásico, del clásico, como en Copán o Palenque, ¿no? Que tienen ciertos cambios, pero sí encontramos similitudes en algunos aspectos. ¿Y qué más? Bueno, también vimos los principales tipos de obra, que son el campo de pelota, los palacios, la pirámide de templo, como sus tres partes, los sistemas templarios, los observatorios, por qué eran tan importantes, ¿qué más? Los centros ceremoniales, las plazas donde se llevaban a cabo reuniones específicas, etcétera. Y bueno, pues con eso concluimos el tema de hoy. No sé si tengan algunas preguntas o comentarios, y gracias por su atención.